Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a ya lo que viene siendo el tercer corte de fotografía 2. Hoy, bueno, en la unidad 4 todo lo correspondiente a lo que sería la fotografía digital y en la unidad 3 todo lo relacionado a la fotografía y estética, que es un valor muy fundamental dentro del área publicitaria y de diseño gráfico, donde la estética, los detalles, la perfección, todo lo que comprende eso, además de la digitalización, el uso de recursos para modificar o alterar una foto con el propósito de informar para vender, comercializar o dentro de una interpretación artística como mensaje, tienen una importante fundamentalización en cuanto al desarrollo de profesionales dentro de la fotografía y que esto es viable para todos aquellos que no solamente están en la rama artística, sino aquellos que están dentro de la carrera comercial, publicidad, mercadeo y diseño gráfico. Es muy importante que tomen en consideración aprender constantemente porque la fotografía hoy en día es una de los oficios, profesiones que quizás a lo mejor no muy pagados, pero dentro de los estándares de cada región demográfica es pagado apenas dentro de todo bien y eso requiere una serie de trayectoria, experiencia, aprendizajes constantes y un ojo clínico, un ojo óptico para la fotografía, ¿ok? Entonces eso es importante que esto les sirva de instrucción para complementar con todo lo relacionado a lo que viene dentro de la finalización de este tercer corte, ¿ok? Para que aprendan un poquito más, pulir dudas y ante cualquier cosa, bueno, contactarme por la vía de Saya, por la vía de plataforma WhatsApp para tener en cuenta esto, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Bueno, en la fotografía y estética a lo mejor suena un poquito tedioso, pero hay que hablar un poquito de historia, de cómo llegamos a la fotografía digital a lo que es. Entonces, haré unas menciones breves de cómo todo esto avanzó, un poquito aquí al calécter dentro del material, gracias al internet y a la tecnología y todo lo aprendido por mi parte porque soy muy aficionado a la fotografía. Bueno, tenemos en 1975 que Kodak implementa esta gran idea con un recurso que se llama el cassette. Creo que sus padres deben conocer qué es el cassette. El cassette era un formato que por lo general a nivel casero se escuchaba música en un sentido más portátil, como se dice hoy en día. No había esos teléfonos, no había esa música en digital ni nada. Todo dependía de una cinta que por lo general estaba compuesta de este tamaño, de este formato, y por allí se escuchaba música y todo lo demás. Eso lo implementó Kodak para poder crear fotografía, ¿ok? A nivel digital, es decir, cambiar el rollo película a disquete. Luego, a partir de 1980, la compañía Fuji implementa la cámara DS1P para disquete. ¿Quién sabe de disquete? Antes de las unidades USB que ustedes conocen hoy en día, se utilizaba un disquete que era como un disco de plástico, no a lo mejor como los discos que ustedes conocen, sino en forma muy cuadrada, que ahí se guardaba gran cantidad de información, no mayor a 1 giga, y era como se compartía el material para los estudiantes de la vieja escuela de informática, de crear proyectos, documentos, PDF y todo lo demás. Luego, para los tiempos más recientes, se incorpora la cámara a los computadores en mediados de los 90. Quiere decir que no es algo muy nuevo de los 2000, porque a nivel de los 90, Logitech es la que primeramente se hace pionera con el uso de conectar la cámara directo a la computadora, que eran de muy baja resolución por cuanto a píxeles, no llegábamos a megapíxeles. Luego están las cámaras digitales, que a finales de los 90 comienza su implementación en el aspecto comercial. Ya las cámaras tradicionales pierden vigencia, las que son instantáneas de película, entonces vienen tomando más cancha cámaras digitales, donde marcas conocidas como Canon, Nikon, Olympus se hacen espacio en este mercado para el consumo. Y no solamente por ser comerciales, sino que son a un precio muy asequible para todo público, ¿ok? Para aficionados, para semiprofesionales y todo lo demás de distintos formatos y eran formatos primarios que no eran muy de tantos megapíxeles, sino limitados, ¿ok? Y que obviamente su unidad de almacenamiento era en una memoria. Luego,
Bueno, ya a partir de lo que es en los 2000 entramos con tecnologías como BlackBerry, Motorola, Samsung, que eran los teléfonos de tecnología CDMA, donde la resolución de pantalla al tomar fotos no era mucha, no era muy vasta, y eran líneas telefónicas que no estaban compuestas por un chip. Ya a partir de finales del 2010, principios del 2012-13, es que la tecnología chip viene pasando de la 3G a 4G, y con ello también el avance de la tecnología de las cámaras para celulares. Y bueno, hoy en día prácticamente hay un gran abanico de tecnología, no solamente en tu computador, también están en las cámaras digitales mucho más avanzadas por unidad de memoria, los smartphones y lo que llaman hoy en día los drones, que hacen un buen trabajo profesional a nivel de fotografía panorámica, demográfica, de regiones, islas, playas, buenos paisajes que quedan excelentes, ¿ok? Bueno, luego tenemos lo que viene siendo las comparativas básicas de eh, cuáles son las más ventajas de lo digital que de lo fotomecánico, ¿ok? Sabemos que, bueno, la unidad de almacenamiento es algo muy importante porque hoy en día cualquier foto se almacena en digital y cualquier cosa, si sirve o no sirve la foto, se elimina. En el caso del rollo película, teníamos que atravesar por un proceso de no saber si la foto quedó bien, sino que teníamos que esperar. Luego, sabemos que para poder ver la imagen a nivel digital, con una pantalla podemos observar si la foto está o no está. Y evidentemente eso gracias a su pantalla LCD que podemos observar si la foto salió o no salió. En el caso de lo visual, dependíamos de un visor óptico en las cámaras tradicionales. Luego, para revisar el material, es más inmediato en una cámara digital. En la otra tenemos que esperar hasta ir al laboratorio. Luego tenemos que la eliminación es casi de inmediato si una foto no nos gusta. Sabemos que a nivel del costo por impresión es muy baja, pero eso va a depender de muchos aspectos, porque va a depender del papel, la impresora y en dónde vamos a imprimir eso. Sabemos que las cámaras de hoy en día son versátiles y ambientalmente no son tan dañinas para el medio ambiente, ¿ok? Y claro, la vida útil no depende tanto de qué recursos tenga la cámara. La vida útil de una cámara, como las computadoras, los smartphones, depende de qué tan avanzado esté en nuestros tiempos en cuanto a la tecnología de crear fotografías, ¿ok? Bueno. Luego tenemos lo que viene siendo, más que todo, el aspecto de los sensores o los respaldos fotográficos, que eso es un aspecto muy importante a mencionar en la fotografía. Sabemos que los sensores, hablamos de precursores como el CCD o el CMOS. ¿Qué significa el CCD? El CCD se refiere a Charge Coupled Device y el CMOS se refiere a Complementary Metal Oxide Semiconductor, que vendría siendo la tecnología de los microchips. Como sabemos, la tecnología CCD es una tecnología no muy nueva que surge en los años 60, 70 y que a finales del 2000 se hace esa reválida, esa reactualización a la tecnología de sensores por CMOS, es decir, de chips, como lo ha sido tener chips para teléfonos, lo que vienen siendo chips para todo lo que es una cámara digital, o sea, todo es en base a chips, microchips, y eso cambió totalmente a finales del 2010 en adelante. Sabemos que a diferencia de esto, aunque sea un poco boom y muy fumado, con el perdón de la terminología, hay diferenciales entre los sensores CCD y CMOS. Sabemos que en el caso de la tecnología del CCD, tiene mejor color que el otro. En cuanto al shooter global, hay una mejor relación de señal y ruido en el más nuevo. En los ISO son muy altos en el CCD que en los CMOS, y en la actualidad los sensores han cambiado mucho. La actualización en la era actual nos habla de que por lo menos Sony tiene el modelo Sony 1635F4, tenemos la Samsung NX1, que lo que llaman hoy en día un avance del CMOS que se llama el BCMOS, que se llama Backside Illuminate CMOS. Y obviamente las cámaras Canon que están en constante avance, como la Canon 5DS o la 5DSR, con un ISO de aproximadamente 6400 en el aspecto de megapíxeles, ¿ok?
Entonces acuérdense que los sensores se refieren a los puntos de luz o la luz que proyecta su cámara hacia el objeto. A mayor cantidad de luz no quiere decir que el objetivo sea bueno o no, sino la definición y el detalle y la resolución que tenga la figura que vamos a proporcionar la fotografía nos va a dar una gran calidad. ¿Ok? A veces menos es más, más es menos, pero en las tecnologías actuales, a veces los cambios tan avanzados tienen perjuicio de lo ya tradicionalmente que nos venía bien. Pero hoy en día es prácticamente nulo que el CCD exista en los equipos actuales, sean smartphones o sea cámaras digitales. ¿Ok? Luego tenemos lo que vienen siendo en el aspecto de los respaldos, ¿ok? Los respaldos queremos decir que es un término muy utilizado actualmente, como cuando perdemos una información y lo respaldamos en una memoria o perdemos la computadora y tenemos que respaldar algo. Bueno, en la fotografía tenemos ese backup o llamado respaldo que a la hora de la hora, si la cámara sufre algún daño, un desperfecto, nuestro backup sería la memoria que está externa a la cámara, porque en la memoria interna de la cámara, si la cámara sufre un desperfecto por diferentes situaciones o efectos, obviamente esa información se va a perder, porque todos deben comprender que una cámara digital cuenta con un software y un software que tiene una vida útil dependiendo del modelo de cámara hasta la próxima generación de cámaras independientemente de la marca. ¿Ok? ¿Qué consiste el respaldo? Bueno, el respaldo consiste en convertir una imagen análoga a lo digital en el aspecto fotográfico. Una matriz de un solo respaldo es de un fotograma a la vez. Luego tenemos matrices CCD, como hablé de los sensores, de 3 líneas, 3 filas de sensores por cada RGB. Cuando hablamos de RGB, si han visto teoría del color o no, les invito a que investiguen más a fondo esto porque no es algo complejo de entender. Se sabe que este trío de letras llamado RGB se refiere a los colores básicos en el diseño gráfico para definir un color y que bueno, en este sensor CCD de 3 líneas responde a que es una fotografía más para fines artísticos o comerciales. Luego tenemos un sensor muy recomendado que llaman el full frame, que hace tomas de 44 por 33 centímetros, que es un aproximado de archivos de 100 megapíxeles. Cuando ustedes observan fotos panorámicas de una ciudad o de una isla, normalmente drones de muy avanzada tecnología y con cámaras de alta resolución son los dispositivos capaces de crear fotografías así. También las cámaras más de acción, estos que hacen acrobacias, los Stones o también deportistas extremos tienen este tipo de cámaras para definir más ese tipo de movimientos o escenas desarrolladas en su performance deportivo. ¿Ok? Luego tenemos lo que se llama el proceso de captura. ¿Ok? Que el proceso de captura viene siendo ese menú que consta de la cámara, donde tenemos diferentes abanicos de opciones y recursos a usar que se deben entender, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el modo normal, que es la forma en que manualmente hacemos el shot de la foto. Luego, con temporizadores, cuando configuramos la cámara nuestra de celular o de cámara normal para realizar la fotografía. Luego, el R, que vendría siendo la toma de ráfaga o ametralladora, que es cuando cliqueamos en una sola toma y hace una ráfaga de tiros de fotos consecutivamente de cha, 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 ¿ok? Luego tenemos la parte macro que aproxima en zoom o no la foto, ¿ok? Zoom para definir más el objeto que deseamos tomar foto. Luego tenemos lo que es el apaisado, que este es más a las opciones del diafragma y el obturador de la cámara y evidentemente otros aspectos, como vendría siendo el F2.6, que es más hacia el obturador y diafragma, que es la profundidad de campo baja, con un fondo borroso, pero con la interpretación artística, más no por defecto de la composición. Luego tenemos el F4.9, que es una profundidad de campo media, con un fondo ligeramente borroso. ¿Ok? Luego es importante hablar de los diferentes tipos de impresión fotográfica, que eso es importante mencionarlos porque hay una cantidad y un catálogo de tipos de papel.
para uno imprimir la fotografía deseada con los fines a los que se requiera. Al menos aquí mencionaré algunos básicos porque en los links que les anexé en Saya está más completa esa información. Tenemos, por ejemplo, el papel brillo, que es un papel muy utilizado en revistas, ¿ok? Esto es un papel recomendado solo con fines comerciales. Luego tenemos el papel mate, que es más suave, es opaco, no representa brillo, sino que es más para exhibición artística, porque a la hora de que un fotógrafo quiera desear tomar una foto de una foto, no va a tener el reflejo. Luego tenemos el satinado, que es un mixto de los dos que le hablé anteriormente. Luego tenemos el metalizado, que solamente va a afectar si hemos realizado fotografías con elementos u objetos que hagan el reflejo satín, que hagan el reflejo metal de esa fotografía. Luego tenemos este más artístico, que es de alta calidad y tiene diferentes texturas. Tienen el del formato lienzo, que es muy parecido al de una pintura, y N cantidad. Como también hay expectaciones más del tipo de material de papel. Tenemos fibra de madera, de algodón, de lienzo, y eso, bueno, en los contenidos de URL van a encontrar bastante información al respecto de eso. ¿Ok? Bueno, para finalizar, es importante, bueno, que este Zoom, yo unifico los últimos dos temas que comprenden este encuentro. Lo último sería lo que se comprende como el fotomontaje, el fotodiseño, ¿verdad? Lo que se llama el fotografismo, que son técnicas que para ustedes les parecerán como que, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo comprende esto? Y esto es algo con lo que ya hemos trabajado digo yo que desde muy infantes, pero que hoy en día, wow, llamar esto a esto sería la definición más pulible, por así llamarla, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el fotomontaje. ¿Qué es eso del fotomontaje? Es el resultado de una fotografía compuesta a través de recursos y aplicaciones de dos o más fotografías que crean una sola imagen. ¿Ok? Estos fotomontajes están asociados a la propaganda, a la política, a crear ficciones o falsas narrativas. ¿Ok? El fotomontaje prácticamente hoy en día con el recurso de la tecnología, el internet y de inteligencia artificial hace más fácil el trabajo del intérprete. ¿Ok? Hay diferentes tipos de montaje, como lo es el montaje en negativo, en combinado, en adhesivo, en digital, en scrapbooking y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso el fotomontaje es algo muy popular para ustedes porque hasta hoy con recursos digitales se puede crear cualquier fotomontaje, que no es algo novedoso, pero en lo orgánico se hacía con otros atributos, otros elementos cuando no había tan avanzada tecnología. Hoy en día se puede utilizar recursos de fotomontaje digital muy diferentes a los ya expuestos por mi parte. Luego tenemos lo que viene siendo el llamado fotografismo o fotodiseño. El fotografismo es la manipulación creativa de una imagen fotográfica con técnicas mixtas en fotografía con elementos gráficos. Si algo les suena como la palabra collage, eso es lo que llamaríamos más parecido al fotografismo. Es decir, esto se compone del descuadre, el desenfoque, el contraste, la inserción y la sobreexposición. Con el uso de estos recursos, no todos en orden o todos en uno, es lo que forma un fotografismo. Es decir, tomamos la fotografía original, la modificamos y unificamos recursos o material que no necesariamente debe estar asociado al tema de la fotografía hecha. Es decir, eso es lo que comprende el fotografismo. En el caso del fotodiseño, es una fotografía al servicio de la publicidad, la comunicación creada desde la fotografía análoga. Aquí hablamos de retoques, de la edición, que por lo general es a productos, a servicios, utilizar fotografía comercial o moda, ¿ok? Para hacerlo más comprensible. Como también hay que agregar a esto que hay una gran cantidad y un abanico de software empleado en lo que viene siendo este tipo de realización de fotografías digitales, que es importante mencionarlos. Como bien se comprende, hay una gran cantidad de programas que bueno, si bien ya conocen, igualitos vamos a repasarlos. Tenemos el Adobe Photoshop, que es el más utilizado. Luego tenemos el Lightroom, que también se dan clases de eso aquí en nuestro instituto. El Capture One, el Canva, que es más hacia la parte online. El InstaSites, que es una versión para Instagram. Luego el Apple Photos, que es para iOS.
el PixArt, que yo lo uso normalmente en mi smartphone, el Corel Paint, el GIMP y el InShot, que es más para smartphone, que es una versión editable de fotografías para Instagram, que uno encuadra todo para que se vea la fotografía completa en nuestra red social. ¿Ok? Bueno, sin más nada que agregar, para toda la información que faltó dar, como por ejemplo, qué se requiere para un proceso de edición y retoque, mucha más aclaratoria se las puedo brindar a través de lo que viene siendo nuestra plataforma Saya o Zoom. Ha sido un gran placer para mí haberles brindado todo el conocimiento que implica este mundo maravilloso de la fotografía digital, la estética y todo lo que tienen que perseguir como publicistas y futuros diseñadores gráficos en sus carreras respectivas. Bueno, muchas gracias y espero que este contenido les haya sido de utilidad y cualquier duda, bueno, estoy al contacto en soporte WhatsApp y en plataforma Saya. Feliz tarde.